Bien, el primer método que vamos a ver a continuación es el método de Euler, como pueden ver aquí en pantalla. Bien, si conocemos la razón de cambio de la variable y con respecto a una variable x, expresada generalmente como esta ecuación derivada de y con respecto a x igual a una función, y noten que esa función es bivariable, o sea, es una función que depende de x y y. ¿Ok? Que normalmente, ¿cuál es el caso que uno resuelve cuando uno toca los temas de ecuaciones diferenciales en cálculo 4? Son aquellas ecuaciones diferenciales que uno tiene que resolver cuando de repente la variable y no es fácil de despejar. Si la variable y no la podemos despejar, entonces estamos en un gran aprieto. Si además nos dan las coordenadas de un punto perteneciente a la primitiva, ¿ok?, de fxy, ¿verdad? Fíjense que tenemos la ecuación y tenemos los puntos, un punto inicial o un punto de referencia, pero no de esta ecuación, sino de la primitiva de esta ecuación, ¿verdad? Un punto de coordenadas y sub 0, x sub 0. Con esta información, es decir, con las coordenadas de ese punto x sub 0 y sub 0 y esta ecuación de la razón de cambio de y con respecto a x, ¿verdad? Pero en forma bivariable, con estos dos datos, nosotros estaríamos en capacidad de poder hallar el valor de un y dado un xp. ¿Ok? Si la variable y se logra despejar de la razón de cambio, entonces es posible plantear la siguiente ecuación diferencial. Fíjense que uno puede agarrar, se despeja la y, se plantea la derivada, ¿verdad? O mejor dicho, la ecuación integral en ambos lados de la igualdad, y eso da como resultado la integral indefinida. Fíjense que aquí no se está haciendo la integral como cálculo de área. Es como para que recuerden un poco cómo era el tema de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Uno lo que obtiene es la ecuación de la integral indefinida, es decir, acompañada de una constante c. Sin embargo, nosotros la podemos convertir en una ecuación específica, porque aquí lo que se está obteniendo es la familia de curvas. ¿Ok? Pero nosotros podemos obtener la curva específica con base a qué? Con base a este punto x, de coordenadas x sub 0 y sub 0. Cuando metemos esos valores, ¿verdad?, dentro de la ecuación, nosotros estamos en capacidad de poder despejar el valor de la constante. Cuando conocemos el valor de la constante, ¿ok?, entonces ya, al saber ya la constante, ya ahora esta integral indefinida pasa a ser ya la ecuación específica de la primitiva con la cual se está trabajando. ¿Ok? Esa primitiva, después cuando uno sustituye en x el valor xp, te da entonces finalmente el valor de y sub p. Eso es pues entonces la solución básica de una ecuación diferencial. Se da la razón de cambio, se da un punto inicial, se despeja la variable y de la razón de cambio, se integra a ambos lados de la igualdad, se obtiene la integral indefinida, se despeja la constante, se sustituye en las coordenadas del punto P, que sería x sub P o x sub 0 y sub 0, y con eso entonces se obtiene el valor de la constante. Al tener ya el valor de la constante, simplemente se sustituye en xp en la ecuación ya final y te da el y sub p correspondiente. En pocas palabras. Ahora bien, lo anterior son los pasos convencionales para resolver de forma analítica un típico problema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Sin embargo, este método depende de dos condiciones fundamentales. La variable y debe ser despejada de la ecuación de razón de cambio. Y la ecuación de la razón de cambio, una vez despejada la variable y, debe poseer una primitiva. ¿Ok? Claro, para poder integrarla, para que la integral sea fácil de resolver. Si no, entonces ahí es cuando nos encontramos con toda esa serie de inconvenientes cuya solución analítica viene siendo un cambio de variable, cambio de coordenadas cartesianas a polares, integración por parte, etcétera. Si alguna de estas condiciones no se cumple o son laboriosas, entonces se recomienda el empleo de algún método numérico. Aquí es donde entonces entra a cobrar protagonismo algún método numérico como el método de Euler, que vamos a ver en breve. Existen varios métodos numéricos que resuelven este tipo de problemas de forma práctica, directa y con un cierto margen de error. El primero y más sencillo de estos métodos es el conocido como método de Euler.
¿En qué consiste el método de Euler? Bien, fíjense que si nosotros en un plano cartesiano planteamos eh, las coordenadas del punto de referencia, ¿ok? Que sería x sub 0 y y sub 0, las coordenadas. Planteamos solamente la coordenada horizontal, la coordenada en x, xp, ¿verdad? Y queremos tratar de ver cómo llegamos de x sub 0 a xp. Lo podemos hacer mediante aproximaciones sucesivas, simplemente aproximando primero a un x sub 1, un x sub 1, y sub 1, ¿de acuerdo? Un punto que puede tener de coordenadas x sub 1 y sub 1. Pero ¿cómo se determinaría el valor de y sub 1? Podemos agarrar y trazar una línea recta que pase, que pase por estos dos puntos que están aquí, de manera que si nosotros elegimos arbitrariamente el valor de x sub 1, por ejemplo, que esté a una distancia de h, ¿ok? Un h que nosotros fijaremos, ya podemos nosotros determinar este valor. Si esto es una línea recta, entonces lo que podemos hacer es que nos faltaría una línea recta o la ecuación de una recta puede componerse de dos puntos o las coordenadas de dos puntos o por lo menos la coordenada de un punto y la pendiente de la recta. Si nosotros hacemos que esta recta que está aquí pase, se haga tangente a la primitiva de la ecuación diferencial que tenemos por allí, entonces simplemente al sustituir x0 y sub 0 en la ecuación diferencial o en la razón de cambio que tenemos por allí, nos va a dar directamente ¿qué cosa? La pendiente de esa recta, ¿ok? O sea, al tener la pendiente de esa recta, conocer este valor, podemos nosotros simplemente despejar el valor de y sub 1. Fíjense que aquí estaría la ecuación de la razón de cambio, evaluada en x sub 0 y sub 0, y aquí tendríamos y lo igualamos a la ecuación de la pendiente de una recta, evaluada entre y sub 0 y y sub 1 y entre x sub 0 y x sub 1. ¿Ok? De todo esto que está aquí, lo único que sería incógnita y que habría que despejar es y sub 1. Si la diferencia entre x sub 0 y x sub 1 es un h, como les había mencionado, pues bueno, podemos sustituir esta diferencia por este parámetro que está acá. Nada, simplemente lo que hay que hacer es despejar este valor y nos da entonces esta ecuación que está aquí. ¿Qué vendría siendo entonces y sub 1? Los valores x sub 1 y y sub 1 vendrían siendo entonces coordenadas de otra función desconocida, pero que es perteneciente a la misma familia de f de x, recordando que f mayúscula es la f de la primitiva de la función. Fíjense que aquí está. Si la línea punteada de color rojo que ustedes ven aquí corresponde a la primitiva, la verdadera primitiva de la razón de cambio, de la f minúscula, esta f minúscula que tenemos acá, ¿verdad? La línea punteada de color verdoso, ¿ok? De color verde, correspondería a una primitiva, a una ecuación que pertenece a la familia de ecuaciones de la primitiva. Tendría simplemente una diferencia de altura con base a C sub 1, una constante C sub 1 que ni al cabo no nos interesa conocerla. ¿Okay? Simplemente sabemos que ese punto va a caer acá. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Si conforme el valor de h se haga cada vez más grande, ¿ok? Si hacemos x sub 1 cada vez más lejos de x sub 0, la altura de esa ecuación donde cae x sub 1 y y sub 1 va a ser cada vez más alta. Entonces, por supuesto, se va a alejar mucho más de la estimación del punto original, del siguiente punto, porque fíjense que aquí lo que se está generando es un error de estimación. El error de estimación es con respecto a la curva fx más c sub 1 y la curva fx. ¿Ok? Esta diferencia de altura viene siendo entonces ese error. El error pudiera ser básicamente en la constante. ¿Ok? Ahora, si ustedes afinan un poco la imaginación y entonces en vez de hacer más lejano x sub 1 con respecto a x sub 0, lo hacemos más cercano a x sub 0, el error de estimación sería cada vez menor. ¿Por qué? Porque entonces x sub 1 y sub 1 caería en una ecuación, en una de las curvas de la familia de fx, pero que estaría mucho más cercana con un valor de c sub 0 más cercano a 0. ¿Ok? Entonces, bueno,
Fíjense qué sucedería si después nosotros definimos un siguiente valor, un x sub 2. Un x sub 2 a una misma distancia h, a la misma distancia h que hay entre x sub 1 y x sub 0. Entonces, tendríamos ahora una nueva estimación cuando nosotros volvemos a hacer el razonamiento de las pendientes de la recta. Sería una nueva tangente que tenemos aquí. Y fíjense que ahora, bueno, conforme nosotros vamos acercando, vamos entonces obteniendo otra estimación, pero sobre otra ecuación de la familia de f de x, f mayúscula de x. Y así iremos sucesivamente hasta que alcancemos x sub p. Para garantizar que el h sea siempre el mismo en cada estimación, lo conveniente es definir cuántos intervalos vamos a definir o cuántos subintervalos vamos a definir dentro del intervalo definido entre x sub 0 y x sub p. Si, por ejemplo, definimos 10 estimaciones o 10 intervalos, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Agarrar xp y x sub 0 y dividirlo entre 10. ¿Ok? Y ese va a ser el valor de h. Bien. Si nosotros generalizamos este procedimiento de cálculo, ¿ok? Nosotros vamos entonces a definir a continuación dos ecuaciones o tres ecuaciones claves que son, primero, la ecuación del h, que ya se las acabo de mencionar, que si se fijan bien, es la misma ecuación del h que se utiliza en integrales numéricas, ¿sí? Luego, hay otra ecuación que es importante definir, tener clara a la mano, son los valores x sub i, x sub 1, x sub 2, los valores que están dentro del intervalo x sub 0, xp. Bien. Bueno, que esto también tiene en común, es una ecuación que es común con las ecuaciones que se utilizan en los métodos de integración numérica. Y por último, tendríamos esta ecuación para estimar los valores y sub i. ¿Ok? Esos valores y sub i, nosotros esta ecuación la vamos a utilizar en cada x sub i que uno vaya generando. ¿Ok? Hasta que se alcance entonces el valor y sub p. La precisión de este método, ok, fíjense que esta vendría siendo entonces la ecuación de Euler. La ecuación para resolver de forma iterada la ecuación diferencial. Ok. Ahora bien, aquí hay que tener claro lo siguiente. La precisión de este método depende de dos factores, es decir, qué tan próximos son entre sí x sub 0 y xp. Mientras más lejano sea xp de x sub 0, entonces la precisión al final no va a ser la mejor. Ahora, si la diferencia entre xp y x0 no es mucha, es posible obtener entonces con un buen número de intervalos, ¿verdad? Una estimación buena a la solución. Es decir, recordando que la solución que estamos nosotros buscando es ¿qué cosa? Es el valor de y sub p, finalmente. Nosotros lo vamos a alcanzar por aproximaciones sucesivas. Una cosa que es importante tener claro es que la solución de esta ecuación diferencial es una solución estrictamente numérica. Nosotros no vamos a obtener la primitiva, no vamos a obtener una nueva ecuación. ¿Ok? Eso hay que estar claro. La obtención de ecuaciones se resuelve solamente para los métodos analíticos que vimos en cálculo 4. ¿Ok? Aquellos que se fajaron a resolver ecuaciones diferenciales con el Makarenko, etc. Eso es para hallar ecuaciones, ¿ok? Soluciones en forma de ecuaciones, pero no ecuaciones. Aquí con el método de Euler lo que vamos es a obtener mediante aproximaciones sucesivas, ¿ok? El valor y sub p. Simplemente no vamos a obtener la ecuación de la primitiva jamás, no estamos en capacidad de obtenerla. ¿Ok? Otro factor que influye en la precisión del método es el tamaño de n. Mientras más n uno estime, ¿ok? Mucho mejor va a ser la estimación. Ahora, no es lo mismo hacer una estimación con el método de Euler trabajando con 2 o 3 intervalos a que uno trabaje con 10 o 20 intervalos. Con 20 intervalos la precisión es muy buena. Pero eso tiene una desventaja. Mientras conforme aumenta el número de iteraciones, el trabajo manual se hace cada vez más repetitivo, más tedioso y con mayor posibilidad de cometer algún error de cálculo. Ahí es donde es conveniente apoyarse con algún software, ¿ok? Que es lo que vamos a ver más adelante. Que sería la aplicación de algún algoritmo, crear algún algoritmo que nos permita obtener de forma repetitiva o de forma recursiva, dependiendo del enfoque que se adopte, ¿ok? La solución de este ejercicio.
En forma gráfica, esta sería pues la representación final. Fíjense que cada punto cae en en una curva hipotética perteneciente a la familia de curvas de la primitiva original. Si y sub p, ¿ok? Si y sub p y xp, las coordenadas están realmente aquí, porque se supone que x sub 0 y sub 0 pertenecen a esa curva, a la curva de la primitiva, en teoría debería estar aquí en este punto. Pero aplicando el método de Euler, lo que se está haciendo son aproximaciones mediante tangentes a curvas que pertenecen a la familia de curvas de la primitiva original. Pero conforme los h sean más pequeños y el número de intervalos sea más grande y el valor de xp no esté tan lejano de x sub 0, es posible que la estimación final de y sub p no esté muy lejana del valor real. ¿Okay? Fíjense lo interesante, lo bonito pues que tiene el método de Euler, que te permite obtener una potencial buena aproximación de y sub p sin conocer la primitiva, simplemente aproximándonos, ¿ok? A través de las posibles funciones que pertenecen a la familia de funciones de la primitiva original. ¿Ok? Este es pues entonces el error, aunque por métodos matemáticos es posible estimarlo de algún modo, vendría siendo en general esta diferencia de altura vertical que vemos aquí. Lo que pasa es que yo prefiero no recargar esto con muchos gráficos porque si no entonces no se va a entender mucho. Pero el error vendría siendo la diferencia vertical entre este puntico negro y este puntico verde. ¿Okay? El resultado, vuelvo y repito, viene siendo simplemente un número, un valor numérico, el número que se le asigna a y sub p. Nunca llegaremos a determinar la ecuación de la primitiva aplicando el método de Euler. Euler es uno, por eso es que se llaman métodos numéricos. Se obtienen números, no obtenemos ecuaciones. ¿Ok? Bien, sea la siguiente ecuación diferencial. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo bien sencillo. Tenemos esta ecuación diferencial 3y más exponencial de 1 más t, ¿ok? Aunque esta es una ecuación diferencial que está facilita de resolver, por los métodos convencionales, vamos a resolverla con el método de Euler, simplemente como para centrarnos solamente en el método, en el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, ¿ok? Emplea el método de Euler con 5 intervalos para estimar el valor de y cuando t, que es la variable independiente, recuerden que es una razón de cambio de y con respecto a t, vale 0.5. Sabiendo, fíjense cómo se les da las coordenadas del punto inicial, del punto x sub 0 y sub 0. Sabiendo que y, cuando x vale 0, vale 1. Sabiendo que y vale 1 cuando x vale 0. ¿Lo ven? ¿Eso qué significa? Que el intervalo entre x sub 0 y xp para este ejemplo vendría siendo entre 0, cuando x vale 0, o t vale 0, ¿verdad? Cuando t vale 0 y t vale 0.5. Pues este t viene siendo entonces el xp. Volvamos a leer. Empleé el método de Euler con n igual 5 para estimar el valor de y, es decir, para hallar el y sub p, cuando t sub p vale 0.5, sabiendo que cuando t vale 0, y vale 1. ¿Lo ven? Ahí están todos los datos en esa frase. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es estimar el valor de h, es decir, el ancho de cada uno de esos intervalos. Simplemente lo que hay que hacer es agarrar la diferencia en valor absoluto entre xp y x sub 0 y dividirla entre el número de intervalos para obtener un h uniforme. ¿Ok? Un h que sea constante intervalo tras intervalo. Entonces, si ya sabemos que este es t sub 0 y este es t sub p, sacamos la diferencia, dividimos entre 5 intervalos y nos da que h vale 0.1, una décima. ¿Ok? Luego, ya una vez calculado el valor de h, se procede a continuación a desarrollar la siguiente tabla. ¿Ok? Esta siguiente tabla para poder estimar qué cosa. En esta columna vamos a estimar los valores de t, los valores intermedios entre t sub 0 igual 0 y t sub p igual 0.5. ¿Ok? Como h vale 0.1, simplemente el siguiente valor de t a partir de t sub 0 es t sub 0, 0 más h, que es 0.1, 0 más 2h, 0.2, 0 más 3h,
0.3 y así sucesivamente. ¿Lo ven? Es bien sencillo. Es simplemente aplicar la ecuación que les mencioné acá en este apartado. Se toma como referencia el valor inicial de la variable independiente y para hallar cada x sub i se agarra y se multiplica h por el i correspondiente y se le acumula al valor inicial de x. ¿Ok? Bueno, básicamente es este procedimiento. La aplicación de este procedimiento es lo que arroja estos resultados que ven en esta columna. Luego, en la siguiente columna, simplemente en la primera fila se va a colocar el valor inicial de y. El valor inicial de y corresponde ¿a quién? Al valor de y cuando x vale x sub 0 o t sub 0, porque esta es la variable independiente t. Entonces, si para t igual a 0 se coloca y, aquí lo que creo que lo más conveniente para evitar confusiones habría que haber sido colocar t. Vamos a hacerlo rapidito, que todavía tengo chance. Ah, no, está bien. Es la T, aquí está la T, perfecto. No hay nada que modificar, está todo perfecto. Bueno, simplemente cuando T vale 0, Y vale 1. Y entonces, ¿qué se coloca en la última columna? El resultado de meter la ecuación, de agarrar la ecuación de Euler y aplicarla para esto. La ecuación de Euler, ¿dónde está la ecuación de Euler? Por acá. Para hallar un Y sub I más 1, ¿ok? Se agarra el Y sub I actual y se le suma el valor de H por el valor que arroja la razón de cambio evaluada en X sub I y sub I. Si esta es la ecuación de la razón de cambio, ¿verdad? Y la multiplicamos por H y le sumamos al Y sub I, que viene siendo 1, fíjense que aquí está la ecuación. Aquí está Y sub I, aquí está el valor de H y aquí está la ecuación de la razón de cambio. ¿Ok? Bueno, simplemente lo que hay que hacer es sustituir cuando I vale 0, T sub 0 y Y sub 0 se sustituyen acá y arroja como resultado Y sub 1. Ese Y sub 1 lo rotamos a la siguiente fila, pero en la columna anterior. ¿Ok? Y después entonces en esta celda se aplica nuevamente la ecuación de Euler. En este caso para hallar a Y sub 2. Y sub 2 se obtiene a partir de T sub 1, que ahora vale 0,1, y Y sub 1. Entonces se sustituye aquí en esta ecuación y nos da como resultado, la ecuación que tenemos aquí, esta ecuacióncita que está acá, el resultado que arroja esa ecuación va a ser este que está aquí. Rotamos a la siguiente fila, pero en la columna anterior el valor de Y sub I obtenido, Y sub I más 1 obtenido, vendría siendo ahora el Y sub I de la siguiente iteración. Se utiliza otra vez la ecuación de Euler, pero para los valores que están aquí especificados, pero con base a esos valores. Y así vamos sucesivamente hasta que cuando llegamos al valor de t, cuando t ya alcanza el valor de t sub p, se obtiene el valor de y sub p correspondiente. Noten que esta celda queda vacía, no tiene sentido calcularla. ¿Ok? Es un error, es una pérdida de tiempo, es un desperdicio de tiempo y de esfuerzo el calcular esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda, ¿a quién correspondería? A un valor de t que supera en h al valor de t sub p. ¿Ok? Entonces no tiene sentido. Entonces es importante que entonces lo tengan bien claro. Esta celda no se calcula. Finalmente, la estimación con el método de Euler viene siendo Y sub 5 o Y sub P igual a 6.5929. Bien. Este es pues entonces el método de Euler aplicado para resolver ecuaciones diferenciales. Bien. Bien. Vamos a ver ahora un segundo método. Este método, como pueden ver, es bastante sencillo. Es muy fácil de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden con este método. Inclusive uno puede agarrar y sistematizarlo con Excel, ¿ok? Pero lo veremos mucho mejor con Octave. Con Octave y unas pocas ecuaciones, ¿ok? Unas pocas líneas de comando se puede resolver de manera muy eficiente el método de Euler. ¿Ok? Como pueden ver, la programación de este método es bien sencilla. Veamos ahora el siguiente método. Se conoce como el método predictor-corrector, que también se conoce como el método de Euler mejorado. ¿Por qué?
porque se basa en el método de Euler clásico, el método de Euler que acabamos de ver. Es una mejora que se le está haciendo al método de Euler. Veamos en qué consiste esta mejora. Partimos de la demostración inicial de Euler, ok, supongamos que tenemos un x sub 0 y un y sub 0, tenemos un x sub p, pero no sabemos cuánto vale y sub p. Hacemos una aproximación inicial utilizando el método de Euler, definiendo una primera recta tangente y un valor x sub 1, ¿verdad? Este método se basa entonces, como les dije, el método de Euler, definimos los n subintervalos de ancho iguales a h dentro del intervalo principal, que es x sub 0 y xp. Luego realizamos las dos primeras iteraciones del método de Euler para obtener y sub 1 y y sub 2. ¿Ok? Entonces, fíjense. Si realizamos esas dos iteraciones iniciales, vamos a obtener una primera tangente y una segunda tangente, t sub 0 y t sub 1. Con t sub 0 se obtiene y sub 1 y con t sub 1 se obtiene y sub 2. Y sub 1 y y sub 2 se obtienen estrictamente con el método de Euler que acabamos de ver. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar es con las tangentes. ¿Qué vamos a hacer o qué información vamos a trabajar con este par de tangentes? Bien sencillo. Lo que vamos a hacer es estimar la pendiente o el promedio de las pendientes de t sub 0 y t sub 1. Es decir, vamos a definir el promedio de estas pendientes que está aquí, que vendría siendo entonces si t sub 0 tiene una inclinación dada, un ángulo dado o una pendiente dada y t sub 1 tiene su propio ángulo, cuando nosotros los promediamos, obtenemos la pendiente de una recta que hipotéticamente si pasa por este vértice, ¿verdad? Tendría esta inclinación promedio. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa inclinación promedio? Esa inclinación promedio o pendiente promedio la vamos a aplicar para otra recta que va a partir desde x sub 0 y y sub 0 nuevamente. Fíjense que esta recta que ven aquí es una recta que es paralela a, o que va a tener la misma pendiente promedio calculada entre t sub 0 y t sub 1. Pero la trasladamos para acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el método de Euler, pero con esta pendiente que está acá, con el promedio de las pendientes de t sub 0 y t sub 1. Promediamos las pendientes, se obtiene este nuevo valor de pendiente, lo igualamos a la pendiente de la nueva recta que pasa por x sub 0 y sub 1, es decir, nos regresamos 2 pasos hacia atrás, pero con ese regreso lo que vamos a hacer una mejor estimación. ¿Por qué? Porque en teoría la recta que pasa por aquí, aplicando la ecuación de Euler nuevamente, pero en vez de utilizar el valor de la razón de cambio evaluada en x sub 0 y sub 0, utilizaremos el promedio de las pendientes t sub 0 y t sub 1. Eso nos debería dar, en teoría, una estimación que esté mucho más abajo de la estimación inicial de x sub de y sub 1. Entonces, en teoría, debería estar mucho más cerca, bien sea por encima o por debajo, de la primitiva de la razón de cambio original. ¿Ok? Entonces, obteniendo de esta manera este y sub 1 asterisco, que se consideraría una mejora en la estimación de y sub 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que si nosotros agarramos en esta ecuación, vamos a ver las ecuaciones que son claves del método de Euler mejorado. F evaluado en x sub 0 y sub 0 más f evaluado en x sub 1 y sub 1 dividido entre 2 vendría siendo entonces la mejora del método de Euler. ¿Ok? Vendría siendo entonces el promedio de estas dos. Lo igualamos entonces a la ecuación de la pendiente de la recta que pasa por ese punto, por el mismo x sub 1, pero por una mejor estimación que sería la estimación y sub 1. Lo que estamos es bajando, ¿ok?, la posición de y sub 1 a y sub 1 asterisco. En este y sub 1 asterisco, lo que hay que sería la única incógnita entonces en esta estimación. Lo echamos para atrás, despejamos, y entonces esta vendría siendo la ecuación de Euler mejorado, donde, observen acá, y sub 0, el valor inicial de y, h medios, ¿ok? Y tendríamos la suma de la razón de cambio evaluada en x sub 0 y sub 0 y x1 y sub 1. Ojo, x0 y x1 lo obtenemos simplemente a partir de h. Este sería x sub 0, el valor inicial de x, y este sería x sub 0 más h. Y sub 0 es un valor inicial,
Pero Y sub 1, ¿cómo lo obtendríamos? Utilizando el método de Euler simple. Fíjense que aquí hay que utilizar los dos métodos en realidad. Hay que utilizar Euler original, el Euler simple, para poder hallar esta estimación y después con esta estimación meterla en esta ecuación para obtener la mejora de Y sub 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esta mejora la podemos resumir en esta ecuación iterativa, donde hay que destacar que todos los Y sub I más 1 que tenemos en esta razón de cambio son todos evaluados con el método de Euler simple. Estos cálculos los vamos a hacer de forma iterativa hasta que se obtenga el valor de Y sub P. Este método ofrece una mejora en la precisión del resultado final porque su estrategia consiste en rebajar en alguna medida las estimaciones de Y en cada iteración, forzando a que se correspondan a un punto en que esté cada vez más cerca de la función primitiva original. Bien, entonces, bueno. Relación con el método de los trapecios. Esta relación es bien importante asociarlas porque esto es la base para los métodos de solución de ecuaciones diferenciales que siguen después. Nosotros podemos agarrar y hacer la siguiente asociación. Fíjense, el valor de Y que toma Y viene siendo igual a un Y sub I, ¿verdad? Más H medios, más esta F evaluada en X sub I, Y sub I, y esta segunda F evaluada en X sub I más 1 y Y sub I más 1. Si ustedes recuerdan la ecuación del método de los trapecios, ¿ok? Fíjense que esta porción que está aquí es exactamente la ecuación del método de los trapecios, pero para un intervalo, ¿sí? Fíjense que conforme uno va hallando una estimación, ¿ok? En una iteración dada, para una iteración dada, para un valor de Y dado, la estimación del Y asterisco viene siendo el Y más el área de un trapecio estimado con el método de los trapecios en ese intervalo. Es decir, que cada intervalo es un trapecio, en pocas palabras. ¿Ok? En general lo podemos resumir a que un Y sub I dado viene siendo el valor de Y sub I actual más el área que se estima con el método de los trapecios en ese intervalo. Fíjense que aquí el trapecio vendría siendo entonces esta región amarilla que ven acá, donde los vértices son X sub 0, X sub 1, que me definen la altura del trapecio, y la coordenada Y sub 0, ¿ok? Y Y sub 1 asterisco, vienen siendo los vértices asociados a la base menor y la base mayor de esa área, de ese trapecio. ¿Ok? Como pueden ver. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se despeja el Y sub 1 y nos da entonces esta información que tenemos acá. Bien. Entonces, la mejora en la estimación de Y en cada iteración depende entonces de sumar trapecios, ¿ok? Trapecios de forma consecutiva a cada valor de Y sub I. Bien. Esto es muy importante porque esto nos abre las puertas para poder comprender la deducción de otros métodos de integración numérica que vienen después. Es decir, así como el método de Euler se basa, o en el método de Euler mejorado se basa en trapecios, ¿ok? En el método de integración numérica de trapecios, los métodos que seguirán después pueden basarse entonces en los métodos de Simpson 1/3 y los métodos de 3/8. Simpson 1/3 y Simpson de 3/8. Que eso es justamente lo que sucede cuando uno trabaja con los famosos métodos de Runge-Kutta, que veremos más adelante. ¿Ok? Queda un minuto o menos de un minuto. Vamos a hacer algo. Faltaría ver entonces este ejemplo. ¿Ok? Entonces me gustaría verlo con más detalle en la siguiente sesión. ¿Ok? No voy a hacer que se nos interrumpa en pleno proceso. La siguiente sesión no va a ser muy larga. ¿Ok? Porque quiero más bien terminar de explicar el método de Euler mejorado, ¿ok? Para después entonces dedicar el resto del día a trabajar en las notas de ustedes, de sus parciales, ¿de acuerdo? Porque tengo un fuerte retraso con eso ya, entre los parciales de estadística y en la recuperación mía, que ya hoy por hoy me siento muchísimo mejor que la semana pasada. Bueno, voy a dejar de compartir por un momento.
Me voy a salir de la sala, pero regreso en breves instantes para terminar entonces este tema y explicar cómo se resuelve este ejercicio con Euler mejorado. Nos vemos entonces en unos segundos, ¿ok? No se vayan, por favor.